Hola, soy Pastor Rusty. Aprendimos la semana pasada de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hay un solo Dios, pero existen tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es la Santísima Trinidad. Sabemos que Dios Padre es quien envió a su Hijo, Jesucristo, como un sacrificio, porque nos amó tanto. Sabemos que Jesús murió en la cruz y a través de él podemos recibir la salvación. Pero ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué parte tiene él en la salvación o en la vida de un creyente? Hoy vamos a ver algunos de los papeles del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Uno de los papeles del Espíritu Santo es que Él me da la seguridad de mi salvación. Como creyente o una persona que ha puesto su fe en Cristo, de vez en cuando a lo mejor piensas, ¿cómo puedo saber con seguridad que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que Dios me ha aceptado como su hijo? ¿Cómo puedo saber si mi fe es verdadera? Pues la respuesta para estas preguntas es el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el Evangelio, que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Muchas personas se preguntan si tienen el Espíritu Santo en su vida o cuándo se recibió el Espíritu. Pues en este versículo nos dice claramente cuando oísteis y creísteis el mensaje del Evangelio es cuando recibimos el Espíritu. Después de creer en Cristo, Dios nos marca en nuestro interior, con el sello que es el Espíritu, que muestra que ya a partir de ese momento soy parte de la familia de Dios, soy hijo de Dios. Estoy marcado con el sello de Dios, es decir, el Espíritu de Dios entra en mi vida y vive dentro de mí. Él ha venido para morar en mi vida. Ya tenemos esta garantía de la salvación para la eternidad. El Espíritu no se va y viene cuando cometo un error o cuando peco. Estoy ya marcado con su Espíritu hasta que llegue al cielo. Igual que la salvación no depende de mis acciones, el Espíritu Santo tampoco. Así que ya hemos visto que recibimos el Espíritu Santo en el momento de creer y poner nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ahora que ya somos salvos y sabemos que el Espíritu vive dentro de nosotros, ¿qué obra hace el Espíritu Santo? En Romanos 8, el apóstol Pablo responde directamente a esta pregunta. En versículo 9 dice, sin embargo, vosotros no vivéis según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cuando dice la naturaleza pecaminosa, habla sobre los deseos hacia lo malo, lo que desagrada a Dios, hacia el pecado. Nos dice que en aquellos que moran en el Espíritu Santo no viven según la naturaleza, sino según el Espíritu Santo. Y luego dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, lo que muestra que alguien pertenece a la familia de Dios
es tener el Espíritu Santo. En general, la obra del Espíritu no significa que es un cambio instantáneo, en que todas las partes malas de mi vida desaparecen en un instante. Pero vas a ver que poco a poco tus deseos y tus pensamientos van cambiando. Antes, a lo mejor, no te interesaban en cosas espirituales, pero ahora tienes un deseo para entender más de Dios. Quizás todavía no entiendes todo de Él, ni de la Biblia, pero por alguna razón te interesa leer la Biblia o ir a la iglesia. Algunos pueden reconocer un día exacto cuando empezó esta obra en sus vidas, pero a lo mejor otros se dieran cuenta poco a poco, pero todos los que tienen el Espíritu pueden notar su obra en sus vidas, en una manera. Los versículos 14 al 16 de Romanos 8 nos indican tres aspectos de esta obra interna del Espíritu Santo en nosotros, que garantiza nuestra identidad como hijos de Dios. Empezamos con versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Primero, el Espíritu Santo nos guía. Según este versículo, nos dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. No nos deja sin rumbo, ni nos deja solos para navegar las decisiones de este mundo, sin tenemos su Espíritu para guiarnos y mostrarnos el camino correcto. El Espíritu es el GPS para el creyente. Pero ¿cómo nos guía? El Espíritu Santo nos guía primeramente a través de su palabra, la Biblia. Cuando leas o escuchas la palabra y tiene que ver con la situación en que estás viviendo. Cuando leas un pasaje de la Escritura y de pronto entiendes por primera vez algún aspecto del texto que antes no habías ni siquiera notado. Cuando estás siendo tentado o en una situación difícil y salta a tu mente un pasaje de la Escritura. Cuando otro creyente te recuerda algún principio bíblico o te da un consejo basado en la palabra. Eso es la obra del Espíritu Santo. También el Espíritu puede guiarnos en otras maneras, como una paz interior, cuando tienes que tomar una decisión difícil. Pero lo importante es que Dios nos da su Espíritu para guiarnos y ayudarnos en esta vida. Pero nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Él y escucharle y esperar para que Él nos guíe, sin saltar adelante, sin su Espíritu. Muchas veces vamos adelante en la vida sin preguntarle a Dios qué deberíamos hacer. Él quiere guiarnos, pero tenemos que escucharle. En vez de confiar en mis emociones y mi conocimiento, debo seguir guiados por el Espíritu Santo, en vez de confiar en mi propio sentido de dirección. El creyente debe confiar en el GPS, que es el Espíritu Santo. Segundo, vamos a ver la relación que tenemos con Dios ahora por el Espíritu. En versículo 15 dice, y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos o os permite clamar, Abba, Padre. Dice que no recibimos de nuevo un espíritu de esclavitud al miedo. ¿Por qué dice de nuevo? Porque antes
éramos esclavos del miedo, porque el castigo del pecado y la condenación seguía en pie, porque no éramos hijos de Dios y no habíamos recibido el perdón de nuestro pecado. Entonces, deberíamos haber tenido miedo a Dios y a la muerte, porque aún estábamos separados de Dios y éramos unos enemigos a Él. Éramos parte de la creación de Dios, pero no parte de su familia. Pero ahora que hemos puesto nuestra fe en Cristo para recibir el perdón del pecado, ahora somos hijos de Dios y ya podemos acercarnos a Dios sin miedo, sin culpa, en plena confianza, porque tenemos su Espíritu. Y Él es nuestro Padre celestial, y nosotros somos sus hijos. Su Espíritu, que nos adopta, nos hace parte de su familia. Y no hay temor, sino con libertad podemos acercarnos a Él como los niños se acercan a su padre, diciéndole papi. La palabra Abba es arameo y significa papi o padre. Los que somos padres sabemos el poder de esa palabra en nuestros corazones, especialmente cuando una hija se acerca y te dice, te quiero mucho, papito. Pero esa palabra denota la confianza, la relación que tenemos con Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Podemos llegar con confianza al Padre y decirle, Abba, Padre, porque hemos recibido el Espíritu de adopción como hijos de Dios. Cuando un padre decide adoptar a un niño, es su decisión. Dios te adoptó porque tomó la decisión de querer ser tu papá. Versículo 16 nos dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tercero, el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Este versículo afirma que el Espíritu Santo trae un testimonio interno comunicándose con nuestro espíritu y nos asegura de que Dios nos ama y nos ha aceptado en Cristo como sus hijos. Este es una seguridad interior que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Es una paz y una confianza que no se puede explicar, que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Su Espíritu es algo que tenemos para la eternidad. Y si somos de la familia de Dios, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, entonces lo que debe surgir de nuestros corazones es agradar al Padre. Debemos comportarnos con el sello característico de la familia, desechando esos deseos que se oponen a Dios, abandonando prácticas que no traen edificación a las personas que nos rodean, dejando las malas motivaciones y cambiándolas por hacer todo por la gloria de Dios, nuestro Padre. Usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Usar nuestra energía para avanzar al reino de Dios, en vez de buscar nuestro propio placer. En fin, hacer que nuestro Padre sea más conocido, glorificado, exaltado por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Así que, en resumen, hemos visto
que recibimos el Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo y poner toda nuestra fe en Él. A partir de este momento, el Espíritu empieza una obra interior en nuestras vidas, en que Él nos ayuda a vivir en una manera diferente. Él también nos da la promesa que el Espíritu estará ahí para guiarnos en esta vida, si le dejamos. El Espíritu nos da la confianza que podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre, sin temor. Y el último es que el Espíritu nos da una paz y confianza, que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la familia. Tal vez eres alguien que está seguro que has creído con todo tu corazón y has puesto tu fe en Cristo. Hoy te pregunto si estás dejando que el Espíritu te guíe en todas las partes de tu vida. Te pregunto si el momento puede ver que hay algo diferente en ti, si estás viviendo en una manera en que Dios esté agrado con tu vida. A lo mejor tú puedes recordar la obra que el Espíritu hacía en tu vida en los primeros años después de creer en Dios. Pero puede que la obra ahora no sea tan visible en tu vida. Has perdido un poco ese deseo para leer o estudiar la Biblia. Has perdido el gozo que tuviste en el principio. Hoy pídele a Dios que te llene más de su Espíritu y que puedes vivir en su poder y con un deseo renovado para Él. Y si hoy estás escuchando y aún no tienes esta confianza de que eres hijo o hija de Dios, si no estás seguro que el Espíritu Santo vive dentro de ti, voy a decirte cómo puedes tener esta seguridad hoy. La Biblia es muy claro que había una separación entre Dios y nosotros por nuestros fallos. Dios nos amó tanto que la mandó a Jesús al mundo para vivir una vida perfecta y morir en la cruz por los fallos de todo el mundo. Pero no podemos trabajar ni pagar por la salvación, porque es un regalo a través de una relación personal con Jesús, como tu Señor y Salvador. Y cuando tomes esta decisión, y en este momento, tú vas a recibir el Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué estás esperando? Ahora es el tiempo. Oramos juntos. Dios Padre, Papi, gracias por darnos tu Espíritu, que mora dentro de nosotros. Gracias por no dejarnos solos. Ayúdanos a escuchar la voz del Espíritu y dejar que Él nos guíe. Qué bendición poder acercarnos a ti como Padre sin temor. Gracias por la paz que tenemos cuando sabemos con seguridad que tenemos el Espíritu Santo y que somos tus hijos. Amén.